Bienvenido al podcast El Camino del Mando y del Ejecutivo. Mi nombre es Luis Iturriaga. A principios de los años 80, en una Navidad, recibí un regalo muy especial para mí. Un juguete electrónico de una empresa que se llamaba Ensueño. Era un carro similar a un Corvette de aquella época. A este carro le levantabas el cofre y tenías unas teclas las cuales te permitían programar el vehículo. Pasé muchas horas de niño aprendiendo a programarlo para que avanzara una cierta distancia, que diera la vuelta, que hiciera reversa y que siguiera una serie de rutas muy específicas. Este fue mi primer encuentro con la programación. A partir de ahí, más entrado en años y antes de entrar a la secundaria, mis papás realizaron un viaje al extranjero. Y de regreso mi papá se trajo una pequeña computadora de bolsillo que parecía una calculadora. Era una computadora RadioShack TRS-80. En esa primera computadora aprendí a programar un lenguaje de computación. Hoy estamos todos sorprendidos cuando le escribes a ChatGPT buenos días y te responde sin problema y de manera fluida. Yo recuerdo que en aquella TRS-80 uno de mis primeros programas era uno en el que al iniciar te pedía tu nombre y entonces te saludaba escribiendo hola seguido de tu nombre en una pantalla de un solo renglón. Esa fue mi segunda experiencia programando. A partir de ahí tuve la oportunidad de que mis papás me apoyaran para tener una computadora Commodore 16 y luego el modelo 64. Aquí en México todavía no existían las escuelas de computación y recuerdo que mi papá encontró en el periódico que a unas casas de distancia de donde nosotros vivíamos, en un garaje daban clases de programación para estas computadoras y me llevó ahí en varias ocasiones. Él se llevaba su periódico, libros o revistas y a mí, con un pizarrón y una computadora conectada a una televisión, me enseñaron cómo hacer programas para esa computadora. Ahí fue donde empecé a tener mis primeros libros de programación en el llamado lenguaje BASIC. Luego vinieron las computadoras, las primeras PCs con sus procesadores 8086 y luego con su procesador Intel. Ya estamos a principios de los años 90 y yo seguía programando y aprendiendo a programar en esos lenguajes de las computadoras. Cuando ya fui asistente del director nacional de ventas, tuve que hacer una programación en hojas de cálculo. Todo esto me llevó a aprender a programar macros en Excel. Eso sin contar que durante la carrera tuve que también hacer programación en un lenguaje llamado Pascal, así como tuve que aprender a programar robots de los talleres de la universidad. Recuerdo que mi proyecto final consistió en un brazo mecánico que tomaba un cerillo, lo encendía, prendía una vela y luego colocaba una rosa en un florero. Fue todo un reto de programación, mucho ensayo y mucho error. Ya como coordinador en una empresa me tocó hacer hojas de cálculo para hacer análisis en lo que se llamaban las parrillas de productividad, que permitían detectar rápidamente, sacando datos de una base de datos, en qué partes se estaban teniendo más fallas o faltas de productividad a fin de tomar acciones y decisiones. Todo esto te lo cuento porque más adelante, cuando a mí me toca implementar un sistema de gestión, uno de los requerimientos era el desarrollar y documentar los procesos de la empresa. Y la herramienta que se sugería para ese desarrollo era los diagramas de flujo, el cual era una herramienta que yo conocía desde mis años de infancia, adolescencia y carrera aprendiendo a programar. Eso me facilitó mucho el poder realizar diagramas de flujo en los diferentes procesos que me tocó trabajar. Cuando me independizo y me dedico inicialmente a lo que era la asesoría en implementación de sistemas de gestión de calidad, varios años los dediqué a ayudar a las empresas a establecer los diagramas de flujo que ilustran sus diferentes procesos. En esos años noté la gran dificultad de muchos mandos y ejecutivos para poder visualizar sus actividades en forma de diagrama, mostrando las decisiones, entradas, salidas y flujos de información. Es por ello que hoy quiero comentarte dos cosas. La primera es que nuestro camino como mandos y ejecutivos puede iniciarse mucho antes de lo que nosotros pensamos. Como te comenté en el episodio pasado, yo nunca pensé en ser un ejecutivo o en ser un mando. Sin embargo, esos eventos en los cuales yo aprendí a programar se volvieron momentos importantes y fundamentales para que yo me especializara en temas de gestión. Y después en ayudar a las empresas a preparar estos diagramas de flujo. En segundo lugar, te puedo comentar que hoy, todavía 25 años después, sigo ayudándole a las empresas a preparar esos diagramas de flujo con fines de mejora de sus operaciones. Y quiero decirte que como mando y ejecutivo, uno de los conceptos más importantes que tenemos que manejar es el concepto de sistema y de proceso. Una muy buena forma de entender y manejar esto es a través de estos llamados diagramas de flujo y por eso te invito a que de algún modo aprendas sobre diagramas de flujo y programación.
En mi práctica actual me toca en diferentes momentos escuchar que los clientes están buscando generar implementaciones y automatizaciones en sus procesos a través de sistemas como CRM, ERPs, los sistemas SAP y cualquier otra serie de herramientas y metodologías que implican tanto programación como algoritmos. Y a estos mandos les cuesta trabajo interactuar con el personal de sistemas y conceptualizar sus procesos para que los puedan automatizar. Esto es poder establecer los procesos, flujos de trabajo, flujos de información, pero sobre todo los algoritmos y la lógica bajo la cual tenemos que automatizar los procesos. El tener un fundamento en programación te va a facilitar enormemente las cosas. Yo creo que es de suma importancia que si nunca aprendiste a programar, te tomes la molestia de aprenderlo. Hoy la programación es mucho más amigable de lo que era cuando yo empecé. Antes las computadoras eran más simples, pero la programación era más compleja. Hoy las computadoras son muy poderosas, pero es muy fácil hacer la programación. Por ejemplo, existe la programación en base a eventos. Si sucede esto, haz aquello. Si se cumple esto, permite esto otro. Y así. Sé que tú estás pensando, oye, ¿para qué yo quiero aprender a programar si le puedo pedir a ChatGPT que me haga el programa? Pero es que no es el hecho de hacer el programa lo importante, es el hecho de aprender la lógica de los algoritmos bajo los cuales trabaja un programa de computación, porque es muy similar al algoritmo que utilizamos en las empresas para desarrollar nuestros procesos y nuestros sistemas. La programación te puede ayudar a entender que tus operaciones están demasiado indefinidas, lo cual en ocasiones se traduce en problemas y en ineficiencias. En la universidad yo llevé una materia muy técnica, muy especializada que requería en aquel entonces el uso de computación y programación, y recuerdo que en uno de los libros había una cita que decía: realmente odio a esta condenada máquina. Yo quisiera que la vendieran. Nunca hace lo que yo quiero, solamente hace lo que le digo. Y aunque no me lo creas, muchas veces ese es el tema que me toca tratar con muchos mandos y ejecutivos, hacia sus procesos y hacia su gente. Esa desesperación y esa frustración de que los procesos y la gente no hacen lo que se necesita, no hacen lo que ellos quieren. Sin embargo, nada más hacen lo que ellos les dicen. Y muchas veces no se incluyen en los procesos o no le dicen a la gente todo lo que quieren que hagan. Programar te ayuda a entender que en algunos casos es mejor no obviar nada. Y además te enseña que no sale a la primera. Es un proceso iterativo de ir afinando hasta que las cosas salen como lo deseamos. Por eso creo que es muy importante esa habilidad en la programación. Por lo menos para mí ha sido fundamental para entender y poder apoyar a las empresas, y creo que nunca estará de más que puedas aprender un poco de programación. Además, ten libros sobre diagramas de flujo, independientemente de que tengas algo sobre programación de computadoras. Creo que hoy es importante tener libros sobre procesos y diagramación de procesos en las empresas. No olvides suscribirte si estos temas están siendo de interés. Me va a encantar si me dejas tus comentarios en cualquiera de las plataformas. Y por último, si sabes de alguien que le pueda servir o estas reflexiones y estas charlas están siendo de utilidad, pues te agradeceré mucho que lo compartas. Nos vemos en el siguiente episodio.